Bueno, queridas amigas y amigos, en esta conversación con Fernán Amandi, un cubano norteamericano, un gran experto en encuestas, en comunicación política, en campañas electorales, él nos va a dar algunas informaciones interesantísimas sobre la campaña electoral norteamericana y sobre lo que va a ser la política del presidente Biden para Cuba y Venezuela. Bueno, ya saben, los que les guste este tipo de programa, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Queridas amigas y amigos, en esta actualidad con Alexis Ortiz vamos a conversar con un cubano norteamericano sumamente interesante, o norteamericano cubano sumamente interesante. Un hombre especialista en encuestas, en asesoría política, en orientación comunicacional para los políticos y los no políticos también, porque es una empresa bastante versátil. Esta es una empresa que iniciaron este entrevistado nuestro de hoy, Fernanda Mandi, y un peruano norteamericano muy valioso, Sergio Bendiz. Yo tengo que aprovechar, y que con el permiso de Fernando, yo tengo que aprovechar para hacerle un reconocimiento y un agradecimiento a Sergio Bendiz. Yo escribí hace unos años un libro sobre campañas electorales y cometí el error gravísimo de no haberle hecho el reconocimiento allí a Sergio Bendice, porque Sergio Bendice hizo muchas campañas en Venezuela, yo participé en varias de ellas y le debo muchísimo en mi aprendizaje en materia de asesoría electoral a Sergio Bendice, el socio de este caballero, Fernán Amandi. Fernando Amandi es un tigre en materia de encuestas y de comunicación política. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias, señor Ortiz, por la introducción y más que nada por esas palabras tan lindas de mi gran amigo, socio, mentor, que no está acá presente, pero en espíritu siempre, Sergio Bendixen, que fue uno de los grandes, un titán en todo este tema de la política, las campañas electorales y el reconocimiento del poder del voto hispano, entre ellos los venezolanos, en el mundo y en Estados Unidos. Eso es algo, fíjate, Fernán, que yo quiero que me hables un poquitico de eso. Porque yo le pregunté a un amigo tuyo, Joaquín Pérez Rodríguez, cubano, norteamericano también y venezolano, chico, mira, ¿qué destacarías tú de Fernán Amandi? Entonces él me dijo, mire, chico, yo destacaría que él junto con Sergio Bendice lograron que en Estados Unidos se entendieran que el voto hispano tenía una especificidad, una particularidad y que había que tratarlo de una manera diferente. Háblanos un poquito de eso. Bueno, es así. Lo que vemos en el historial de lo que es ese voto hispano en Estados Unidos, por muchos años era un voto que en ciertas ciudades o hasta ciertos estados tenía algo de influencia, pero no era un voto demasiado grande para tener un impacto así en lo nacional. Pero eso se fue cambiando en los últimos 25 años hasta hoy día, donde sigue siendo y es, a mi criterio y a muchos analistas políticos de este país, entre los más influyentes, porque el voto hispano no es un voto que está totalmente comprometido con uno o dos de los partidos políticos, sino cambia. Y como vemos también el crecimiento de ese voto, ahora es un voto no radicado en dos o tres estados, sino es un voto nacional y va a seguir creciendo en los años y décadas que están por venir. Ese va a ser un voto y va a seguir siendo un voto sumamente importante acá en los Estados Unidos. Ahora fíjate tú, Fernán, ustedes se han especializado y son muy buenos, según me dice Joaquín y toda la gente que sabe de eso. Ustedes se han especializado en las encuestas. Las encuestas están ahorita rodeadas de una cierta polémica, de una cierta duda, porque ha habido algunas encuestas que han fallado incluso de manera ruidosa, ¿no? Entonces, si existen tantas técnicas, el focus group, el exit poll, el tracking poll, ¿por qué fallan las encuestas? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero que todo hay que reconocer que sí es verdad, desafortunadamente y tristemente, no todas las encuestas son iguales. Yo a veces lo comparo como de una persona que conduce un automóvil, ¿no? Tú le puedes dar a un chofer el mejor carro con el mejor motor del mundo, pero si no sabe manejar y dominar el motor, no importa que el carro sea el mejor carro, lo va a chocar y no le va a hacer buen trabajo al carro. Sin embargo, si uno conoce a una persona que sabe dominar, estudia, entiende que cada parte de ese motor, lo que es el timón, todos los aspectos del automóvil tienen su precisión y lo utilizan de esa forma, puede ser campeones de carreras en el mundo entero. Y así son las encuestas. Nosotros, y yo creo que una de las razones de que nosotros casi nunca fallamos
en lo que es el estudio y los resultados de la encuesta, simplemente, señor Ortiz, viene de la realidad que no se puede tomar ningún shortcut, ninguna manera de no tomarlo en serio cada aspecto de la ciencia de la encuesta. Las encuestas es una disciplina, es una ciencia, y hay una serie de factores y variables que si uno no los toma en serio o no los anticipa en la manera que realiza el estudio, distribuye el estudio y analiza los resultados del estudio, te puede llevar por mal camino y terminar con resultados equivocados. ¿Dónde te preparaste para ser encuestador así confiable, Fernando? Bueno, yo siempre he sido apasionado de la política porque, como muchos de los hermanos y hermanas venezolanos reconocen, yo soy hijo de padres cubanos exiliados, así que yo ya dándome la leche de mamá me hablaban de la política, la importancia que el papel que la política jugaba en la vida de nuestra familia y de muchos. Y primero fue no de experto, sino de amateo, mirando, estudiando las encuestas. Y después, como tú señalaste antes, hace 20 años atrás, yo comencé mi relación de trabajo con el señor Ben Dixon, que sin lugar a duda era uno de los expertos, los maestros, se puede decir, en el estudio de las encuestas. Y el aprendizaje que yo llegué a tener con él, y después de ese aprendizaje, el poder realizar yo con él y después yo solo, miles de encuestas, tanto aquí en Estados Unidos como en otras partes del mundo, esas experiencias y uno va siempre refinando el estudio, llega a donde estoy hoy, pero siempre aprendiendo. Y lo que me encanta de esta disciplina es que nunca es terminada, siempre hay cosas que tiene que ir refinando en los años que están por el frente. Ahora, ustedes tienen tengo entendido, tengo la información que ustedes tienen un buen récord con las encuestas, tienen un récord positivo de poca incidencia de equivocaciones en los resultados de ustedes, ¿no? ¿Cómo hacen para garantizar que los resultados sean confiables? Bueno, primero que todo, siempre hay que tener en mente la audiencia, cuál es el universo de que uno está estudiando y el reconocimiento que hay que hacer todo lo posible para que ese universo, todo el mundo que sea parte del universo, tenga la misma oportunidad de participar en la encuesta. Y siempre me dicen la gente, no, a mí nunca me han llamado por una encuesta, a mí nunca me ha tocado. Y se entiende, pero una encuesta es un microcosmo, ¿no? Sí. En 600, 800 o 1000 casos, tú puedes hacer una proyección de lo que son posiblemente millones de personas, pero tienes que armar y hacer ese estudio, ese universo de una manera representativa. Al mismo tiempo, tienes que tomar todos los controles, señor Ortiz, para que no hay ninguna manera un sesgo donde que la gente que le están dando la entrevista piensan por aquí viene por un ángulo o por un estilo, porque si no, a veces, y hemos aprendido esto nosotros, a veces no te dan la respuesta de lo que ellos sienten de verdad. Y en estudios de opinión pública, lo más sagrado es conseguir la respuesta honesta para poder entonces ahí tener una proyección a lo que va a pasar en la realidad en un contexto electoral, si es lo que están estudiando. O sea que ahí lo que se impone es que hay que evitar el engaño y el autoengaño. El engaño al cliente y el autoengaño del encuestador, ¿no es cierto? Totalmente. Mira, siempre hay puntos ciegos en toda la ciencia, pero en esta ciencia también. Y uno si toma y piensa y considera los factores donde esos puntos ciegos se pueden presentar, si uno no toma medidas o los piensas de antemano, te puede desviar el camino. Y nosotros siempre estamos intentando de percibir. Y yo te diría que una regla de oro es siempre ponerte en los zapatos de la persona que le están dando la información. Y así uno piensa cómo ellos van a recibir esto, dónde lo van a recibir, a qué hora del día. Es demasiado largo, porque si es demasiado largo el cuestionario, la gente se aburre, no participen y después te da un sesgo en quienes están dándote los resultados. Y bueno, todos esos factores podrían estar yo en un seminario académico de esto, pero para dejártelo muy breve, hay que siempre tomar esos factores en cuenta. Ahora, cuando comenzó la campaña electoral presidencial en Estados Unidos, esta campaña que a la postre ganó de una manera bastante contundente el presidente Biden, había la idea, se tenía la idea, incluso las encuestas señalaban eso,
que el Partido Demócrata iba a ganar cómodamente el estado de la Florida. ¿Qué pasó con los demócratas en Florida? Bueno, simplemente yo creo que una de las cosas que no hicieron, y esto es nuestra encuesta, lo había previsto en el mes de agosto y septiembre, de que tenían problemas los demócratas en el estado de la Florida. Primero que todo, no estaban haciendo el trabajo organizativo que estaban sí haciendo los republicanos y la campaña del presidente Trump. Especialmente en el rango donde, aunque es un disparate, aunque es algo totalmente falso, los republicanos utilizaron la estrategia de nombrar a casi todos los demócratas como si fuesen comunistas, marxistas y socialistas, algo que no tiene ningún fundamento en la verdad. Pero el error de los demócratas, en vez de confrontar esa acusación y responder, casi no lo hicieron, y eso entonces se convirtió ese mito en realidad, y eso ayudó a quitarle mucho apoyo entre los votantes hispanos que habían votado por los demócratas abrumadoramente en el 2016 en la Florida, en el 2012, en el 2008. Yo creo que ahí el trabajo del Partido Demócrata no fue lo suficiente, fue demasiado flojo, y ahí te ayuda a explicar por qué tuvieron ese resultado tan feo aquí en la Florida, mientras que ganaron a nivel nacional. Y los demócratas de Florida, ahora que el señor Manny Díaz, el exalcalde Manny Díaz, que está al frente del partido en el estado de la Florida, ellos tienen claro eso, van a hacer una revisión de lo que fue su política en el estado de Florida. Bueno, sin lugar a dudas, este nuevo presidente del partido, Manny Díaz, quien es un hispano, viene del sur de la Florida, donde es la colonia más grande de votantes hispanos. A mi criterio, a mi juicio, lo tiene totalmente claro, entiende estos problemas, y él está intentando de enfrentarlos entre el momento ahora hasta que se celebran las elecciones de medio término en el 2020, faltando menos de 2 años. Tú has trabajado mucho con los demócratas. ¿Qué va a pasar con la administración Biden, Cuba y Venezuela? Hay en este momento una expectativa dual. Por una parte, hay quienes están reclamando que se sea más amable, más amplios con la dictadura cubana y la dictadura venezolana, y hay quienes están pidiendo que no se repita el error del presidente Obama, que tuvo la intención razonable, pues, de cambiar una política que no había funcionado durante 60 años, pero se olvidó que a los cubanos, a la dictadura cubana, hay que exigirle una especie de quid pro quo, una especie de dando y dando. O sea, te hago esta concesión, te hago esta apertura, pero a cambio de, o sea, a cambio de respeto a los derechos humanos, a cambio de pluralismo político y partidista, a cambio de libertad de circulación, a cambio de salida de las cárceles de los presos políticos. Entonces, ¿cuál de estas dos líneas se va a imponer? ¿La línea de dando y dando, para llamarla de alguna manera, o la línea de hacer concesiones gratuitas? Mira, señor Ortiz, creo que le voy a sorprender a lo mejor a ti y a muchos con esta respuesta, pero una de las áreas donde hubo alineación completa entre Biden y Trump era en este caso, porque ambos gobiernos, el de Trump y antes y el de Biden actual, quieren lo mismo para ambos países, en Cuba como en Venezuela, y es que los dos países terminan siendo gobiernos y democracias libres, no la democracia trucha, falsa que existe hoy en Venezuela, ni hablar del régimen comunista que de más de 60 años existe en Cuba. Pero la pregunta de los $64,000 es cómo se llega a esos objetivos, ¿no? Una área donde yo creo que sí vamos a ver intenciones, aunque yo no hablo por la administración del presidente Biden, nada más que te contesto como analista que mira las intenciones. Yo creo que mucho va a tener en mente la población de los dos países. Tristemente sabemos que nuestros hermanos y hermanas cubanos en la isla y en Venezuela están sufriendo en este momento. No hay suficiente necesidad, no hay suficiente comida. Para muchas personas hay miseria absoluta, y la población con estas políticas de presión máxima a veces le cuesta a la población y no hace nada para quitar a esas personas que están amarrados ahí ferozmente al poder. Yo creo que lo que van a intentar de hacer la administración de Biden es ver cómo pueden ayudar a la población
para que ellos no sufren estos gobiernos totalitarios, pero al mismo tiempo, con las políticas de sanciones y concesiones, crear ese ambiente donde pueden facilitar un cambio de gobierno, que es siempre el nudo que hay que intentar de desnudar ahí en el país. Otra cosa que yo creo que sí lo vamos a ver, creo que vamos a ver una protección absoluta de los venezolanos que han llegado a mi país, aquí en los Estados Unidos, a buscar un estatus legal, y esas protecciones yo espero que van a ser absolutas por el presidente Biden a corto plazo. Señor, y el secretario de Estado Blinken ha dejado claro que es básico en la política exterior norteamericana el respeto a los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela y en todo el mundo. Bueno, Fernán, fue muy grato conversar contigo, hermano, muy productivo, muy provechoso, aprendimos cosas. Que Dios te guarde, hermano. Muchas gracias a ti y a todos los que nos están mirando, y felicidades en tu gran programa. Gracias, hermano, y muchísimas gracias, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad y la paciencia de vernos y escucharnos.